Salud, amigas y amigos de la iguana.tv. Y tenemos el honor de tener con nosotros, además de visita en nuestra sede, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tilisaíz Lucena, quien le agradecemos mucho su presencia aquí. Y bueno, estamos a pocos días, a pocas horas casi, ya se pueden contar por horas del proceso electoral. Quisiéramos que en principio nos hiciera como un balance, si hay algo. Nosotros sabemos que en esta época ustedes casi no duermen, pero ¿hay algo en particular que les esté quitando el sueño en estos últimos días? Gracias en primer lugar por invitarme a esta entrevista que ya es tradicional, ya los días cercanos a la elección. Mira, sí te puedo decir, ahorita nada en relación con el proceso electoral nos quita el sueño, en este sentido. Esta es la elección número 23 que hacemos en el Consejo Nacional Electoral y para cada proceso electoral ya tenemos un aprendizaje y como dice el dicho, la experiencia hace la diferencia. Entonces, para cada proceso electoral que tenemos algunas cosas que pudieran ser novedosas, para mira, venimos de 3 procesos electorales seguidos del año pasado y la experiencia de todos estos años nos permiten ahorita no estar relajados, porque no estamos relajados, siempre hay que mantener, como digo yo, la cuerda de las actividades electorales un poquito tensa para poder reaccionar ante cualquier eventualidad, pero a estas alturas estamos muy bien. Todo el material electoral está donde tiene que estar, todos los procedimientos ya se han ido ejecutando, prácticamente es poco lo que nos queda. Auditorías pautadas que todavía faltan esta semana, nos faltan la instalación, por ejemplo, de nuestro programa internacional y por supuesto ya el viernes de la semana que viene la constitución, la instalación y el domingo la constitución de las mesas electorales, así que esto está muy adelantado. Normalmente se escucha, digamos, sobre todo del ala de la oposición que no está participando, del ala que está llamando a la abstención, se sigue hablando de falta de garantías electorales, ¿no? Esto se dice muy genéricamente y se entiende que es un punto de vista político, una parte del debate político. Pero hay algunos puntos que sería bueno que se aclararan. Ya quizás usted lo ha hecho varias veces, pero es bueno en estas vecindades de la elección volverlo a hacer, que son como puntos más concretos, denuncias más concretas que algunos voceros han hecho. Por ejemplo, está el tema de la salida de Venezuela de Smartmatic, que planteó una serie de dudas sobre la elección de la constituyente. ¿Qué pasó realmente en ese punto? Mira, en primer lugar, hablando del sector que no está participando, si te quiero decir, hay muchas argumentaciones o todas sus argumentaciones son políticas, que vienen de sus propios intereses políticos, de lo que ellos consideran que es lo mejor en ese sentido, que no necesariamente es lo mejor para el país, porque te están negando una actividad, un evento electoral que es la solución por la vía pacífica, cívica y democrática de las diferencias que hay en el país. Así que argumentaciones políticas que no son positivas, por decir lo menos. En relación con la salida de una empresa que fue prestadora de servicios, mira, las empresas van y vienen. Habíamos mantenido una relación larga porque era una empresa confiable en la prestación de sus servicios, pero digamos, hicieron unas aseveraciones, se metieron a jugar a la política, en donde, tal como yo lo aclaré en su momento y lo puedo volver a decir, no hay ningún problema, ellos se metieron a decir 2 cosas que son fundamentalmente falsas. La primera es que hay una data de participación que ellos a las 5:30 de la tarde, en estas palabras exactas, lo dicen, el comunicado que ellos sacaron, 5:30 de la tarde había una participación y la otra es que ellos tienen acceso a la base de datos del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no le da entrada
a las empresas que prestan servicios en el Consejo Nacional Electoral, ni las de tecnología, ni mucho menos las que no son de tecnología. Esa es una actividad exclusiva del Consejo Nacional Electoral y las organizaciones con fines políticos que participan en el proceso, monitoreando transmisión y las actividades que están pautadas. Es decir, ahí hay un argumento que fue falso. Y la otra, que lo he dicho también muchas veces, es que a las 5:30 de la tarde habían sectores de Venezuela, regiones del país que estaban comenzando a votar. Es decir, no teníamos transmisión para ese momento. No existía la data de participación por vía de la transmisión de resultados. No existía. No habíamos comenzado a transmitir. Recuerdo que debido a toda la dinámica del día, la transmisión comenzó muchísimo después de las 6 de la tarde, casi a las 7 de la noche. Y por otro lado, una base de datos de participación que la persona que lo dice, la empresa que dice sobre esta base de participación, que tampoco existía, puesto que nosotros no sé si recuerda que siempre poníamos el sistema de información electoral, que es la que da la data de participación, no la electoral, no de votos, pero sí de participación. Para esa elección no se dieron cuenta, pero no la pusimos. Entonces, como teníamos muchos procesos electorales colocando el sistema de información y teníamos al final del día y durante todo el día alguna información sobre la participación electoral, ellos consideraron o se confundieron y pensaron que la habíamos puesto y lo hicieron con base a esa data. Resulta que no la pusimos, no teníamos información, nunca tuvimos información de participación ni en nuestros servidores ni en ningún lado, porque estábamos abocados en garantizar que todas las personas que quisieran votar, votaran en ese momento en una elección tan compleja y tan difícil. Okay. Otro caso que vale la pena también aclarar en estas cercanías ya de las elecciones es el caso de Bolívar, donde en las elecciones regionales, donde hubo una denuncia de fraude y el candidato que resultó allí derrotado dice que el Consejo Nacional Electoral no le respondió como era debido. Mira, ese es un caso que está en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Eso lleva su cauce legal, pues, y judicial. En su momento el tribunal y la sala electoral se pronunciarán y dirán, tengo entendido que está siguiendo ese cauce con los lapsos que corresponde con la ley. Bueno, y continuando, digamos, con el rol de abogado del diablo, le preguntaría sobre un tema que sí llama la atención, ¿no? Es en el año 2016, cuando la oposición intentó solicitar el referéndum revocatorio, el Consejo Nacional Electoral alegó falta de tiempo, ¿no? O dijo que en todo caso se realizaría en el 2017 y eso tenía unos efectos diferentes a lo que hubiese tenido en el 2016. Luego, en el 2017, se organizaron 3 elecciones muy rápidamente. ¿Cuál es la explicación que da el Consejo Nacional Electoral al respecto? Mira, en primer lugar es interesante y es muy importante recordar que esa solicitud no pasó de ser eso, una solicitud, y que se hizo con base a un reglamento que tenía varios años aprobados, en donde estaba, recuerdo en el Consejo, cuando lo aprobamos, las autoridades no éramos exactamente los que estábamos aquí, estaba Vicente Díaz. En ese momento aprobamos un reglamento para para atender las solicitudes y pusimos una serie de lapsos que están allí establecidos. El Consejo Nacional Electoral, el instrumento legal que utilizó fue ese mismo instrumento electoral que ya estaba aprobado con todos y cada uno de los lapsos. Aquí es bien importante, mira, recordar que una solicitud de referendo revocatorio no es cualquier cosa, es una medida que tiene la Constitución que debe tomarse con muchísimo cuidado porque ahí están derechos que son relativos a diferentes intereses. Que es diferente a una elección. En una elección todo el mundo quiere que se haga la elección y que hay una oferta electoral y el electorado vota por sus candidatos o candidatas de su preferencia por el partido
de su preferencia. En un referendo, ahí tú tienes las personas que quieren revocar ese mandato o solicitan la revocatoria de ese mandato, pero tienes también a las electoras y los electores que también tienen el derecho a que el mandatario o la mandataria que escogieron a través del voto termine y culmine su mandato, y los derechos políticos de la propia persona a quien se le quiere revocar el mandato. Es decir, son derechos que todos ellos hay que garantizar. Por eso es que hay que extremar las medidas y hay que extremar el cuidado en el cumplimiento estricto de los lapsos que están allí presentes, porque no es lo mismo que una elección que todo el mundo quiere que se realice, que están los lapsos de campaña, los lapsos de postulaciones, todo eso que van, todos los partidos van en esa misma dirección. Y los que no quieran participar incluso también allí no se presenten esos conflictos. En un referendo que es único en el mundo, aquí el Consejo ha tomado mucha y una gran conciencia de lo que eso significa, y tomamos por eso estrictamente todos y cada uno de los lapsos para proteger los derechos políticos de cada una de las partes involucradas. Y al final no se realiza, ¿por qué? Bueno, hubo 630.000 solicitudes que estuvieron con base a uno o dos criterios de fraude en cuanto a lo que es la normativa. Por eso es que se paraliza. Usted viene de realizar una gira internacional en la que ha estado exponiendo, bueno, cuál es la situación de las próximas elecciones y del poder electoral en general. ¿Cómo percibió eso que llaman la comunidad internacional? Porque aquí siempre se habla de la comunidad internacional como Estados Unidos y sus aliados. ¿Cuál es la respuesta que se le dio en esos contactos internacionales? Mira, fue una gran receptividad. Recibimos la solidaridad de todos los países a donde fuimos. En Túnez sostuvimos reuniones con grupos muy interesantes, y allí desde el gobierno hasta todos estos diferentes grupos de la sociedad donde expusimos nuestros puntos de vista, recibimos gran apoyo. Allí también hicimos una cosa muy importante, y es que la Unión Europea, en mi caso particular, me sancionó, hasta incluso con prohibición de entrada al país, igualmente que Suiza. Entonces lo que hicimos fue que nos trajimos intelectuales y periodistas del Reino Unido, de Italia, de Francia y de España, y nos los trajimos hasta Túnez, y tanto a ellos como al cuerpo diplomático le hicimos la presentación de lo que son nuestros sistemas de garantías electorales que hemos construido a lo largo de los años, certificados por las mismas organizaciones con fines políticos que participan en cada proceso electoral. Hablamos de hechos objetivos, y la solidaridad y el respaldo, la admiración fue muy grande. Te digo algo, el mundo es ancho y ajeno. 198 partidos que existen, países que existen en el mundo, y estos pudieran ser unos 32, 33 que han tenido, unos poquitos, como dices tú, 5 o 6 países que tienen el protagonismo en la guerra contra Venezuela y estas amenazas y todas estas acciones que han tomado, pero en su conjunto los quienes los apoyan podemos decir unos 30 países, gobiernos que han amenazado, países que han sancionado a las autoridades electorales para impedir que se haga esta elección. Y eso causa asombro a los otros países a donde uno va, porque es lo obvio, es la gran injerencia y la grosera intervención de estos gobiernos en los asuntos internos de otro país. En Addis Abeba, en Etiopía, tuvimos una excelente relación con el vicepresidente de la Unión Africana, y luego continuamos hacia Moscú y recibimos el apoyo total. Fueron reuniones de un altísimo nivel, reuniones de Estado, y resultado de eso están viniendo. Llamamos la atención en esos países acerca de nuestro proceso electoral, y se vienen 3 importantes instituciones de Túnez, como es la Liga Tunecina de los Derechos Humanos, también del movimiento de mujeres, del movimiento sindical,
que no es por nada, pero fueron ganadores de Oscar, de premios Nobel de la Paz. Es decir, son instituciones que son reconocidas por muchos países. Y en Moscú fue extraordinaria. De cada uno de estos países nos reunimos con los órganos electorales, de todos. Y esta misma semana que viene vamos a firmar un convenio de cooperación con el órgano electoral de Rusia, con quien tenemos una muy buena intercambio a lo largo de los años y lo queremos reanudar. La oposición venezolana, bueno, está en este momento dividida en dos partes, una que está participando y una que se está absteniendo, pero esa oposición que está participando, ¿cómo ha sido su conducta, cómo ha sido su relación con el Consejo Nacional Electoral? Mira, muy bien, ellos tienen una serie de requerimientos, siempre. Las organizaciones políticas siempre tienen requerimientos, especialmente y solicitudes y observaciones y críticas ante el órgano electoral, cosa que me parece natural y lógico y que el Consejo, nosotros con una gran seriedad y responsabilidad los vamos atendiendo a todos. Ellos han solicitado ampliación de las garantías y específicamente queremos que se amplíe esta auditoría, se las hemos ampliado. Allí lo que nosotros hemos destacado por encima de todo es el respeto con que estas organizaciones políticas están llevando la relación con el Consejo. Allí, sin renunciar a sus petitorios, sin renunciar a lo que ellos quieren, a las críticas que le pueden tener al Consejo Nacional Electoral, han sido siempre hechas en un ambiente de gran respeto. Y por supuesto tienen una gran receptividad, no solamente de parte del Consejo Nacional Electoral, sino de las instituciones con las que generalmente nos relacionamos y relacionamos a los partidos políticos. El 20 de mayo, digamos, de alguna forma se cierra un ciclo electoral, pero como en Venezuela hay elecciones todo el tiempo y cuando no las hay, las inventamos. ¿Qué viene después del 20 de mayo en el cronograma del CNE? Bueno, nosotros todavía tenemos allí pendiente otras elecciones, pero vamos a salir de esta para hablar de las otras. Lo que sí queremos y aspiramos, y estoy segurísima que es lo que viene, una gran tranquilidad y paz, porque el 20 de mayo los venezolanos y las venezolanas vamos a ir a votar en paz y en tranquilidad, como siempre lo hemos hecho en todos los procesos electorales, excepto el del 30 de julio, con las características tan particulares como todos conocemos, pero de resto aquí ha habido un ejercicio en democracia que lo que ha hecho es ratificar y fortalecer el espíritu pacífico de las venezolanas y los venezolanos. Por cierto que entonces esos centros electorales que ese día, el 30 de julio, estuvieron cerrados y tuvieron que ir los electores a otros lugares, ese día van a estar funcionando. Todo lo que los partidos políticos nos solicitaron fue cumplido. Nosotros tenemos una lista de todas las solicitudes, los acuerdos y todo el sistema de garantías que hemos aplicado para todos los procesos electorales ampliados con este acuerdo y con las solicitudes de ellos, todos esos los hemos cumplido. Los centros de votación, tal como ellos lo solicitaron y nosotros dijimos que íbamos a cumplir, están en sus sitios de origen. Le voy a hacer una pregunta que le hice antes de las elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2015. ¿Está preparada para declarar ganador a quien sea ganador? Siempre. El Consejo Nacional Electoral no tiene dudas. Siempre está preparado el Consejo Nacional Electoral para dar los resultados electorales como fiel cumplimiento de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos, siempre. Y no es un hecho retórico, no es una argumentación mera que estoy haciendo ante un periodista. Lo hemos demostrado al país una y otra vez a lo largo de todos estos años. Bueno, le damos las gracias entonces a la doctora Tibisay Lucena por habernos concedido esta entrevista, por haber venido a la sede. Muchas gracias a ti. A la muy sede bonita, de la Iguana, que además muy bella. Estamos cumpliendo 6 años en estos días. Felicitaciones. Y le damos las gracias también al equipo técnico formado por Carlos Pérez, Carmen Márquez. Tuvimos hoy el apoyo también de la gente de Humana TV, Juan Carlos Yegres y sus muchachos, para la iluminación. Muchas gracias, amigas y amigos, y será hasta la próxima vez.